Bien, ahora vamos a hablar de la diarrea aguda infecciosa. Aquí tenemos que enfocarnos bastante, tenemos que absolver todas las dudas que nos queden con respecto a las revisiones que estoy seguro que ya hemos hecho. Y por lo tanto, los conceptos, el manejo, la deshidratación va a ser algo muy importante. Vamos a hacer un mapa introductorio con respecto a esto. Y vamos a tratar de que sea, que abarque la mayor cantidad de información posible. Como siempre les digo, estos mapas introductorios a ustedes los debería llevar a introducirles a estos mapas información suya y que les sigan sumando y los sigan enriqueciendo, ¿correcto? Bien. La diarrea aguda infecciosa va a tener mecanismos, causas, edades, y definitivamente va a ser importante que ustedes focalicen algunas, digamos, algunas pautas en toda esta formación, ¿sí? Número 1, la temporalidad. A veces también se nos pregunta, por eso es importante que la tengamos clara. Muy bien. Recuerden que una diarrea que dura menos de 7 días es una diarrea aguda. Una diarrea que dura de 2 a 4 semanas es una diarrea persistente. Una diarrea que dura, por supuesto, más de 4 semanas o más de un mes se denominará diarrea crónica. Habitualmente las diarreas por las que nos preguntan en los exámenes toditas están aquí, en diarreas agudas, ¿correcto? Muy bien. ¿Cuáles son las causas de las diarreas? En pediatría, como todo en pediatría, o como casi todo en pediatría, la primera causa es viral. La subaguda está aquí porque si te das cuenta que hay un vacío entre los 7 y las 2 semanas, ¿verdad? Esa es la diarrea subaguda. La primera causa es la causa viral. Por supuesto, el rotavirus a la cabeza. Por eso tenemos vacuna para el rotavirus. Muy bien. La segunda causa, pero muy por debajo de la viral, es la causa bacteriana. Y aquí las bacterias más importantes son aquellas que causan una diarrea que se llama diarrea disentérica. ¿Qué cosa es una diarrea disentérica? Una diarrea que tiene moco y sangre. Punto. Y que hace que el paciente luzca muy mal. ¿Quiénes? Salmonella, Shigella, Campylobacter. Son las más importantes como diarreas disentéricas. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué cosa deben recordar de estos tres? La salmonela, habitualmente van a tener ustedes un antecedente de ingesta fuera de casa. Shigella, siempre, siempre va a ser el más frecuente. A ver, tengan cuidado, se les están enviando mensajes a alguien, me parece, por repetición, algo. Ya. Me preguntan por la E. coli también. Sí, la E. coli causa diarrea disentérica, pero tiene otros objetivos, no es tan frecuente aquí, ¿ok?
Sí, yo sé que ustedes no ven los mensajes, pero yo sí me interrumpe la clase, por eso les estoy avisando. Ok, muy bien. Les decía que para que busquemos salmonela, entonces definitivamente nos va a hablar de algún antecedente de ingesta fuera de casa, la pregunta, ¿ok? Si nos hablan de Shigella, nos van a hablar de la diarrea más frecuente o la que tiene más relevancia o ¿cuál sería la aproximación diagnóstica más frecuente? Si nos hablan de Campylobacter, nos van a hablar sí o sí de animales, no solo de la paloma, ojo, a veces nos dicen salieron a jugar al parque, se encontró con animales o tenían un gatito en la casa, un perrito en la casa y nos hablan de ellas, ¿ok? Y la E. coli definitivamente cobra importancia básicamente por Shu, no por otra cosa, ¿ok? Ya lo vamos a ver también en su momento. No es tan importante solo para la parte de diarrea en cuanto a los esquemas de estudio que ustedes deben llevar para las preguntas. Me preguntan por la etiología por edad. Miren, eso no es muy relevante para que ustedes puedan hacer la revisión de sus preguntas, porque los van a llevar a confusión. Si ustedes se enfocan por edades, podrían objetar más de 10, ¿qué les digo 10? Más de 100 preguntas de las que se han venido preguntando todo el tiempo en los exámenes de residentado médico, porque no deben estar enfocados solamente en edad. Tienen que enfocarse básicamente en este tipo de características, aquellas que las diferencian, no aquellas en las que están inmersos todos, ¿ok? Porque, por ejemplo, Shigella es de niños menores de 2 años, Campylobacter es menores de 5 años, pero miren, ahí ya se están mezclando. Salmonella es para mayores de 5 años y la E. coli mayores de 7 años. Sin embargo, se entrecruzan unas de otras. Entonces, en verdad, no es muy indispensable. Se van a confundir y van a objetar cuando en verdad no debe ser ese su foco, ¿ok? Nuestro objetivo cuando aprendemos de esta manera, encausados hacia responder preguntas, debe ser enfocar las cosas que nos diferencian unas de otras, ¿sí? Que evidentemente ya luego se los va a dar la práctica clínica también, ¿ok? Muy bien. Ahora, todas o casi todas estas bacterias, que son las únicas que reciben tratamiento, van a tener un tratamiento diferenciado, ¿correcto? Casi ninguna diarrea en niños recibe tratamiento antibiótico, pero hay una que sí amerita un tratamiento antibiótico diferenciado y es el Campylobacter. ¿Con qué tratamos el Campylobacter? Con acitromicina, en general con un macrolido. ¿Por qué es importante? Porque algunas preguntas dicen, el niño ya recibió tratamiento antibiótico les encanta poner furosolidona. Ya, con furosolidona. Le pongan el antibiótico que les digan, ¿eh? No importa, pero les encanta poner furosolidona. Bueno, ya recibió tratamiento antibiótico y no ha respondido. ¿Cuál es el germen más probable? El único que no cubre, el único germen que no está cubierto por los antibióticos que habitualmente cubren los otros gérmenes es el Campylobacter, ¿ok? Por eso es que es importante que el Campylobacter sí lo recuerden y sí lo asuman de esa manera, ¿correcto? En E. coli al lado dice SHU, síndrome urémico hemolítico. Lo vamos a ver en otro tema, no se preocupen, no es tan importante para la parte de diarrea aguda infecciosa. Muy bien. Con respecto a los exámenes auxiliares, ¿son necesarios los exámenes auxiliares en una diarrea? Exacto, Campylobacter es en lactantes de 6 meses a más, pero también es frecuente en niños menores de 5 años. Por eso les digo, el Campylobacter, y si yo quisiera ver por edades a todos ellos, es muy ambiguo. No se debe dar acitromicina por menos de 5 días. Quédense con eso siempre. La acitromicina no se usa por menos de 5 días. Son 5 días. Mínimo. Muy bien. El único examen que yo debería pedir es una reacción inflamatoria. ¿Ok? Si esa reacción inflamatoria es positiva,
entonces pediré un coprocultivo. Sin embargo, si el niño viene perfecto, si el niño viene con fiebre, si el niño viene tóxico, como decíamos en las diapositivas previas del tema anterior, si ustedes ven que el niño luce mal y luce deshidratado, pues obviamente es diferente si el niño está deshidratado. Si está deshidratado, le pediré un hemograma, le pediré electrolitos y le pediré de frente el coprocultivo. Y seguramente en el coprocultivo también vendrá la reacción inflamatoria en heces. ¿Ok? Porque esta reacción inflamatoria es en heces. Me preguntan si los otros gérmenes reciben tratamiento antibiótico. A ver, ahí hay una fuerte disquisición. Nos quedaríamos horas definiendo esa pregunta. Habitualmente en pediatría no debe recibir tratamiento antibiótico una diarrea, salvo el niño tenga muchas, digamos ya mucha evidencia de que efectivamente tiene 2 o 3 días con fiebre, con diarrea, no mejora. El antibiótico que habitualmente usamos en niños y que cubre todo esto debería ser una cefalosporina, ¿ok? Definitivamente es una opción la cefalosporina siempre. Ojo, tiene que ser una cefalosporina de segunda o tercera generación. Y sí se usa furosolidona, no digo que no se use, les digo que es lo que más les encanta poner en las pruebas, cuando ustedes les quieren decir que ya se usó la bomba de antibióticos que se pueda usar. No es la recomendable la furosolidona porque lamentablemente no es muy bien tolerada. Si alguno tiene hijos y les ha podido dar, se debe haber dado cuenta que no es muy buena en ese sentido. Pero sí, yo sé que se utiliza muchísimo, yo también he hecho serums, sé que es el único antibiótico que a veces hay para la parte gastrointestinal, así que sí, se puede usar también, ¿ok? Acuérdense que en pediatría todo es dosis por kilo, entonces es importante que lo tengan claro. El ciprofloxacino es una opción, sí, no debería ser usada. ¿Por qué? Porque somos un país con TB en el que estamos tratando de eliminar las levofloxacinos y los ciprofloxacinos para que tengan un mejor uso en TB, pero sí es una opción si no tenemos nada, ¿ok? Sí hay cefalosporinas de tercera generación en jarabe, se llama Maxicef. Sulfa también es una opción, por eso les digo, vamos a entrar en una disquisición diagnóstica muy larga. La primera opción debería ser una cefalosporina de tercera generación. Así lo dejamos, ¿ok? Muy bien. Les decía entonces que un paciente con reacción inflamatoria positiva, que significa más de 10 leucocitos por campo, eso es una reacción positiva, definitivamente tenemos que buscarla, ¿no? Para poder entender si realmente estamos frente a una diarrea aguda infecciosa o no, ¿correcto? Me preguntan por aquí también si la Shigella tiene alguna edad. Sí, chicos, pero no se hace el diagnóstico por edad. Se hace el diagnóstico, lamentablemente, en estas bacterias por el cultivo, ¿ok? Porque una Shigella puede estar a los 2 años igual que una Salmonella, ¿ok? Así que no hay ningún problema con eso. Muy bien. Todas las diarreas de origen viral van a ser no disentéricas, correcto. Y van a ser generalmente acuosas, generalmente. Muy bien. La reacción inflamatoria positiva en niños es más de 10 por campo, ¿ok? 20 por campo para alguna literatura. Otra cosa importante que tenemos que ver aquí, en diarrea aguda infecciosa, es la deshidratación. Y eso es algo que también lo tenemos que tener claro. Lo vamos a ver en las diapositivas, pero me interesa que enfoquemos algunas cosas aquí. La deshidratación, evidentemente la podemos entender como leve, moderada y severa. Por si acaso, obviamente, chicos, las diarreas disentéricas son clínicas, ¿no? O sea, yo no tengo que documentar en una reacción inflamatoria el moco y la sangre cuando se ve. Si yo pregunto y hay moco y sangre, ya asumo que es una diarrea disentérica, pero igual tengo que pedir el cultivo, porque igual necesito saber qué bacteria es. Y evidentemente, repito, si es una diarrea disentérica y es un lactante menor de 1 año, o sea, si asumo que es un niño que tiene Campylobacter,
Ahí sí, por la clínica, tengo que iniciar acitromicina. Y si no mejora con acitromicina, pues cefalosporina de tercera generación o furazolidona, lo que tengan en la mano. Tienen Bactrim, también es válido, solo que lamentablemente el Bactrim en nuestro país está tan usado que nuestros gérmenes no son tan sensibles. ¿Ok? Muy bien. Les estaba diciendo que la deshidratación, que es también parte importante de este tema, porque casi siempre lo vemos juntos precisamente por eso, va a tener una deshidratación, va a tener una clasificación de leve, moderado y severo. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque de eso va a depender también nuestro manejo. Muy bien. Y aquí hay cosas importantes que tenemos que ver. Vamos a tener que evaluar el estado de conciencia. Vamos a tener que evaluar las mucosas. Hay un dato objetivo muy importante que es la pérdida de peso. Y también tendremos que ver las funciones vitales. Yo diría que esas son las cosas puntuales en las que tenemos que focalizarnos. Evidentemente, en una deshidratación leve, pues mi conciencia va a estar normal. Probablemente en la deshidratación moderada, mi paciente va a estar irritable. Y seguramente en mi deshidratación severa, mi paciente va a estar soporoso o dormido o adormitado. Las mucosas aquí en la deshidratación leve seguro que aún estarán hidratadas. En la deshidratación moderada seguramente que estarán poco hidratadas. Y en la deshidratación severa seguramente van a estar secas. La pérdida de peso en una deshidratación leve es menor del 5%, en una moderada es del 5 al 10% y en una severa es más del 10%. ¿Correcto? ¿Con respecto a qué? Siempre me preguntan eso, con respecto al peso anterior, y ahí viene el problema. Yo les pregunto cuántas mamás que van a las postas o a los centros de salud saben cuánto pesaba su hijo en el último control, o cuántas andan con el carnet del niño todo el tiempo. Pocas o ninguna. Entonces, lamentablemente, este que es el mejor dato, casi nunca lo tenemos. ¿Ok? A ver, ¿me escuchan mejor ahí? Creo que se está perdiendo el audio. Ya, entonces, ahí. Les estaba explicando que la pérdida de peso, que es el valor más objetivo, lamentablemente no siempre lo tenemos porque las mamás en nuestro medio no tienen ese dato exacto siempre, ¿ok? Sin embargo, si lo tuviésemos, ese es el mejor valor. Pesamos al niño en el momento en el que está llegando y lo comparamos con el peso anterior y si esa pérdida de peso ha sido menos del 5%, entre el 5 y 10% o entre más del 10%, ya tenemos el estado de hidratación del niño. Y obviamente las funciones vitales se van a alterar. La primera en alterarse es la frecuencia cardíaca. En la deshidratación leve seguramente estará normal, en la moderada va a estar elevada y en la severa va a estar baja, ¿ok? Y la última función vital en alterarse va a ser la presión arterial. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan mejor? ¿Sí? Ok, parece que se está cortando el audio, no sé por qué. Ya. A ver, para cerrar esta idea, ¿sí? Les estaba explicando que en las funciones vitales tenemos que la primera función vital que se altera es la frecuencia cardíaca, y esta frecuencia cardíaca en una deshidratación leve va a estar normal, en una deshidratación moderada va a estar elevada y en una deshidratación severa va a estar baja. Y la última función vital en alterarse es la presión arterial, ¿ok? Y la presión arterial, si es una deshidratación leve, va a estar normal. Si es una deshidratación moderada, puede seguir estando normal o a lo mejor está en el percentil 5, porque también hay percentiles para la presión arterial. Y por supuesto, si es una deshidratación severa, va a estar baja. Y si es hipotensión, aquí hay un acápite extra que se llamará deshidratación severa con shock.
¿correcto? Porque una deshidratación con hipotensión ya se llama deshidratación severa con shock. Muy bien. Teniendo esto claro, sí, por supuesto, a todos los niños se les debe medir la presión arterial y la temperatura, a todos. Eso es algo que no todas las enfermeras entienden, sobre todo si estamos hablando de deshidratación. Eso es importante, eso es algo que ustedes lo tienen que tener claro. Todos los parámetros los vamos a ver en otras tablas, chicos. Acá estoy enfocando lo principal, ¿sí? El ACET, por supuesto, es un parámetro. Acá me falta la fontanela, me faltan las lágrimas, definitivamente, pero no, mi idea no es hacerles una clase de nuevo, sino enfocarles las cosas más importantes, ¿ok? La frecuencia cardíaca, la presión arterial y todas las funciones vitales en los niños tienen que ver con su edad, ¿correcto? Así que dependerá de la edad del niño. Muy buena acotación, perfectamente. Así es. Casi siempre, esta deshidratación leve, moderada y severa tienen que ver con los famosos plan A para la deshidratación leve, plan B para la deshidratación moderada y plan C para la deshidratación severa. Por supuesto que existe la deshidratación severa sin shock. Se llama shock solamente cuando está hipotenso, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces, teniendo eso claro, diremos que la diarrea es el aumento en la frecuencia o la disminución en la consistencia o el aumento de volumen de las deposiciones. Miren que es diferente, ¿eh? Más frecuente, menos consistente o más volumen, ¿correcto? Por eso es importante que le pregunten a la mamá. Es más, incluso he visto preguntas que dicen un niño que tiene lactancia materna y que realiza deposición o orina casi que cada vez que lacta. Eso es normal, ¿ok? Pero si la mamá les dice que es más de lo que está haciendo, o que tiene más volumen, o que está más blandito, o que está más aguado, pues ahí sí, obviamente. Muy bien, ¿es una de las principales causas de morbimortalidad en países en desarrollo con el nuestro? Sí. ¿Por qué? Precisamente por la deshidratación. Precisamente por el riesgo de deshidratación. ¿Afecta principalmente a niños menores de 5 años? Sí, totalmente. ¿Ok? La primera causa, no lo olviden, viral. A la cabeza, rotavirus. Por eso existe la vacuna. La primera causa bacteriana, definitivamente, Shigella, como les decía, es la más frecuente. Y si tuviésemos que hablar de parásitos, que ojo, los parásitos casi siempre son diarreas persistentes, a veces subagudas, casi nunca son diarreas agudas, o persistentes o crónicas, definitivamente. Es la Giardia, correcto, ese es el parásito más frecuente, ¿sí? Es importante definir si tiene menos de 6 meses o si tiene más de 6 meses. Yo diría que en menos de 6 meses el más frecuente es el Campylobacter, definitivamente. Y en más de 6 meses, pues recién arranca aquí la Shigella, ¿ok? Si hablamos de bacterias, porque virus es la más frecuente en todas las edades. ¿La diarrea subaguda es la misma que la persistente? No. La diarrea subaguda les dije que era en este vacío que existe aquí, entre los 7 días y las 2 semanas, ¿correcto? Esa es la subaguda. Muy bien. Me preguntan también cuánto considero una diarrea. No existe esa definición. Ahora, chicos, les estoy diciendo que la diarrea es aumento en la frecuencia o disminución de consistencia o aumento de volumen, ¿correcto? Esa es la definición de diarrea. Ya no es que hay más de 3 deposiciones, más de 4 deposiciones, no. Más frecuencia, menos consistencia o más volumen, ¿correcto? Muy bien. Cuando ustedes hacen su examen físico, hay 3 cosas que se tienen que preguntar. Número 1, ¿el bebé lacta? ¿Por qué? Porque les decía que casi siempre vamos a decir que el bebé lacta y hace caca, lacta o hace pichi. Eso es normal. Así funcionan los bebés. Pero si la mamá que les está dando de lactar les dice que la frecuencia ha aumentado, que la disminución de la consistencia ha disminuido notablemente, eso es diarrea.
¿ok? ¿Tienen dudas? Le hacen una reacción inflamatoria y listo. Muy bien. A ver, me preguntan cuándo más sospechar de una Shigella. Les repito, chicos, Shigella, Salmonella, Campylobacter son diarreas disentéricas. Entonces, si es disentérica, mi primera posibilidad es Shigella, ¿correcto? Salvo que sea un bebé muy pequeño. Mi primera posibilidad será Campylobacter, ¿sí? Otra forma no la hay. Clínicamente no la hay, ¿ok? La siguiente forma definitivamente es lo que significaría coprocultivo. Me preguntan el tratamiento de elección en diarreas disentéricas. Ya lo mencioné, chicos. Síganme para que no nos perdamos y no retrocedamos en las preguntas, ¿sí? Les dije que si es Campylobacter, es acitromicina. Para todo lo demás, hay mucha controversia, pero casi siempre la elección es cefalosporinas o furazolidona. Me preguntan por el volumen de diarrea. No, no existe un valor a considerar. Esas preguntas son muy ambiguas. ¿Qué características tiene una diarrea por Yardia? Como les acabo de escribir allí, diarrea persistente, o diarrea crónica, o diarrea con dolor abdominal. ¿Ok? Sí, los test que se realizan para rotavirus definitivamente es las... Son pruebas bastante específicas porque son pruebas bastante simples. No se preocupen por eso. Y el tratamiento de la diarrea por parásitos evidentemente dependerá del parásito, ¿no? Si es Yardia, casi siempre es metronidazol. El volumen se aplica en adultos, correcto, no en niños. A ver. Sí, rotavirus es el más frecuente a pesar de la vacunación, porque como ustedes saben, nosotros no vacunamos para que no les dé la enfermedad, nosotros vacunamos para que no les dé la causa grave. Por lo tanto, les va a dar igual diarrea por rotavirus, pero no les va a dar el shock por rotavirus, ¿ok? Eso es lo que tenemos que prevenir. Muy bien, continuemos entonces. En el examen físico, ustedes tienen que vigilar que el paciente no lacte, porque si es las heces, que son las mismas de su ritmo de lactancia, pues eso no es diarrea. Tienen que verificar además el estado nutricional. Imagínense un kwashiorkor con diarrea. Obviamente, ese niño se va a deshidratar mucho más rápido que un niño que no está deshidratado o que previamente no es un niño deshidratado o desnutrido, ¿correcto? Un niño con síndrome de Down va a tener mucha más riesgo de ya haber tenido algún tipo de malabsorción. Un niño con enfermedad celíaca va a tener mucho más riesgo de ya tener una deshidratación. Entonces, siempre ahondemos en muchas preguntas en nuestro examen físico, siempre que sea posible, ¿ok?